a cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a seguir hablando de este tema que creo que puede ser muy importante, muy relevante para el conocimiento, para la sabiduría espiritual, la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos dicho ya en nuestras anteriores enseñanzas acerca del tribunal de Jesucristo, que el tribunal de Cristo, ahí nosotros vamos a ser condecorados o recompensados en ese tribunal. Y también hemos aprendido que no todos los cristianos recibirán la misma recompensa, pero allí sí se va a determinar las recompensas que cada uno va a recibir, dice la Biblia, de acuerdo a lo que haya hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Dice la Biblia que nosotros también seremos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y cuando nosotros entendemos esta revelación de las recompensas tan grandes que nos esperan en el reino de los cielos, a los vencedores, a los que fueron fieles hasta la muerte, sin importar lo que haya pasado en sus vidas, dice la Biblia que una de las recompensas más grandes que habrá en el reino de Dios es para los mártires, para aquellos que no solamente estuvieron dispuestos a ser perseguidos por el Evangelio, sino que estuvieron aún dispuestos a dar sus vidas por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendemos que ellos no solo vivieron para Cristo y que estuvieron dispuestos a vivir y testificar y predicar de Él, sino que murieron también para poder ser ellos mártires de Él. Esto es muy importante que lo entendamos. Quiero decirles que el hecho de ser un mártir de Jesús es una concesión que Dios nos da, o que Dios le da a aquellos que logran tener esta concesión que es dada por Dios. Así como se le dio a Esteban esa concesión, nosotros como hijos de Dios, los que estamos sirviendo a Jesús, quiero decirles que no debemos de tener o no debemos de tenerle temor a la muerte. Y una de las razones por las que ustedes y yo no debemos de tenerle temor a la muerte es porque la muerte perdió ya su aguijón en contra de nosotros. Dice la Biblia que cuando Cristo vino a este mundo, vino precisamente a morir. Precisamente la muerte de Jesús fue la que quitó el aguijón de la muerte de nuestras vidas. Y dice la Biblia que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y no solamente vino a quitar el aguijón de la muerte, sino que vino a librarnos a los que por el temor de la muerte estábamos nosotros sujetos toda la vida, sujetos a servidumbre. Eso quiere decir que lo que Jesús hizo realmente fue algo trascendental, algo impresionante, algo que no se puede explicar con palabras, pero aquellos que servimos a Jesús entendemos el valor y la importancia que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en 2 de Timoteo 1:10, dice que quitó la muerte, quitó el aguijón de la muerte de nuestras vidas y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cuando hay alguien que se convierte en mártir es porque está consciente, comprende y sabe lo que le espera después de esta vida. Y es una concesión que Dios le da a aquellos a los que Él elige para eso. Entonces quitó
de nuestra vida la muerte, sacó el aguijón de la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio que nosotros hemos recibido. Porque para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra o las obras del diablo, las obras de muerte que estaban sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y cuando nos entregamos a Jesús, dice la Biblia que no hemos recibido un espíritu de servidumbre para estar otra vez en el temor. O sea, todos aquellos que están con Jesús ya no tienen temor. Cristo dijo algo muy importante y que nosotros debemos de considerarlo en esta noche. Dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es algo que nosotros debemos de comenzar a desarrollar desde que nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. No debemos nosotros de permitir que ese espíritu de temor y de servidumbre se apodere de nosotros, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre, o Padre mío, que es lo que significa. Así que no somos ya más siervos de la muerte ni del pecado, sino que ahora hemos nosotros recibido la herencia que Jesucristo nos dejó. La muerte y la resurrección de Jesús son la mejor herencia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y somos también herederos de Dios por Cristo, dice Gálatas 4:7. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, leemos algo que esto es muy importante para poder entender esto que estamos aprendiendo, que en el tribunal de Cristo vamos a ser evaluados y vamos a ser recompensados, condecorados, pero tenemos que prepararnos muy bien para que lo que nosotros estemos recibiendo de la palabra de Dios se convierta en algo precioso, en algo glorioso, en algo que es formidable, que no tiene valor en esta tierra. No hay nada que lo pueda comparar. Dice el versículo 17 del capítulo 8 del libro de Romanos: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero vean ustedes lo que después dice el apóstol: si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo o en esta vida nosotros padezcamos no se puede comparar. Eso quiere decir que aunque tengamos que morir aquí en esta tierra por la causa de Cristo, no se puede comparar con la gloria venidera que en cada uno de nosotros ha de ser manifestada. Es algo precioso. La gloria que va a ser manifestada en nosotros no se puede comparar con lo que pudiéramos nosotros adquirir y tener en esta tierra solamente. En este juicio Dios tiene ya una regla, o tiene ya un patrón para juzgarnos. Dios va a juzgar 3 cosas muy importantes en cada una de nuestras vidas. Se las voy a mencionar y después las vamos a estudiar una por una. Número 1, va Dios a juzgar nuestro carácter. O sea, el carácter cristiano que nosotros forjamos, que nosotros durante toda nuestra vida cristiana pudimos alcanzar a través de nuestro caminar con Jesús. Este carácter lo forjamos durante todo el caminar con Cristo. Número 2, Dios va a juzgar nuestras responsabilidades. Y esto es algo muy importante que vamos a aprender para saber cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios. Eso quiere decir entonces que si Dios va a juzgar nuestras responsabilidades, quiere decir que Dios nos concedió muchas cosas que nosotros debemos de aprender para poder ser unos buenos administradores de su gracia. Una persona responsable es a la que se le encarga algo y que cuando se le encarga lo cumple fielmente.
Una persona a la que se le designa una responsabilidad, el que cuida el orden, el que limpia, el que toca, el que preside, el que predica, el que canta. Cada uno de ellos ha recibido una responsabilidad y nosotros debemos de aprender a desarrollarla y a cuidarla fielmente hasta la venida de Cristo. Y si somos fieles hasta la muerte o hasta la venida de Cristo, entonces Dios te va a recompensar porque te dio una responsabilidad que la estás cumpliendo fielmente hasta que Cristo venga o hasta que te mueras. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos burlarnos de Dios? O sea, tenemos que entender que todo lo que nosotros sembramos, eso es precisamente lo que nosotros vamos a recoger. Y si no has sembrado y no has dejado y no has dado a Dios tu tiempo, tu esfuerzo en esa responsabilidad que dio, si no ganas almas, entonces ¿cómo vas a ser recompensado? Y esto es algo que necesitamos a lo mejor repasar y comenzar a verlo con una lupa para poder comprender exactamente cuáles son las responsabilidades que Dios nos dio. Y número 3, Dios va a juzgar nuestras obras. Pero si lo que estás haciendo para Dios no es simplemente porque las obras del Espíritu están funcionando y te están moviendo dentro de tu vida y lo haces para ser visto por los hombres en el tribunal de Cristo, quiero decirte que esto no será recompensado, porque ya tienes tu recompensa. Ya cuando te ganaste la alabanza de los hombres, el aplauso de los hombres, Dios ya no tiene nada de qué recompensarte, porque ya recibiste la alabanza de lo que hiciste. Dios ve por qué hacemos las cosas y la razón por la cual las hacemos, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que comprender para poder equilibrar nuestra vida y hacerlo como para Dios. Y entender que esos motivos que hay detrás de todas las obras que hacemos o de todas las obras que hiciste son las que Dios va a juzgar y la razón por la que seremos juzgados. Muy bien, vamos a hablar primeramente del carácter para poder comprender y entender qué es lo que Dios va a juzgar de nuestras vidas. Dios te va a llamar, por supuesto, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, y la pregunta es: ¿fuiste una persona disciplinada? Esto es algo que yo pienso que Dios primeramente nos va a preguntar y nos va a enseñar acerca de lo que es el carácter. En las Olimpiadas hay una persona que pudo llegar hasta ese nivel, porque siento que si alcanzó un nivel donde va a ser coronado es porque detrás de él hay una vida de disciplina. Y en esto nosotros tenemos que aprender que en las Olimpiadas no hay un solo atleta, ni uno solo que no haya sido una persona disciplinada para poder llegar hasta ahí. Y tiene que haber tenido por lo menos 3 o 4 años antes de disciplina. Si no fuera disciplinado, creo que ni se atreviera a ir a las Olimpiadas. ¿Ustedes creen? ¿Verdad que no? Y esto podemos decirlo que en cualquier categoría de las Olimpiadas, sea boxeo, ciclismo, artes marciales, carreras, mencione usted cualquiera de las disciplinas. Si no hubo unos 3 o 4 años de disciplina antes, yo creo que ni le conviene ir a pararse allí para competir. Entonces nos damos cuenta que detrás de cada uno de ellos y de sus categorías necesitaron este entrenamiento diario por 3 o 4 años anteriormente.
Y esto quiere decir que si nosotros como hijos de Dios tenemos las habilidades, tenemos la sabiduría y los dones de Dios para poder desarrollar ese carácter y esa disciplina que Dios te está requiriendo, y que puedas tú ser un predicador, un buen orador, a lo mejor un buen cantante, un buen predicador, pero necesitas también entender que existe una disciplina que tú debes llevar. Tienes que ser disciplinado en tus hábitos. En cada uno de nuestros hábitos tenemos que ser disciplinados, pero sobre todo tener una disciplina de oración, de lectura de la Biblia, para que cuando nosotros comencemos a desarrollarnos espiritualmente en nuestra conducta, vamos a comenzar a cambiar, vamos a cambiar nuestra manera de conducir nuestras vidas, porque comenzamos una nueva etapa donde estamos siendo cada uno de nosotros disciplinados. La disciplina es muy importante para poder entender que a través de esta disciplina Dios está formando un carácter de hijo de Dios. En el libro de Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24, vimos que aquí está hablando el apóstol precisamente de lo que se requiere, y utilizó la ideología de lo que sucede en las competencias deportistas. Y dice, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren? Vean ustedes que todos están corriendo, pero solamente uno se lleva el premio. Tiene que tener, para poder alcanzar este nivel, tiene que tener dominio propio en su vida personal. Imagínense a los corredores de 100 metros, que el día anterior a su carrera, o los días anteriores a su carrera, quizás un año, unos días, que se esté levantando todos los días a mediodía, comiendo pizza, comiendo nieve, tomando Coca-Cola, comiendo chicharrones, comiendo papitas, comiendo hot Cheetos. ¿Ustedes creen que esta persona va a estar capacitada para ir a competir? Piénsenlo por un momento. Entonces Pablo nos está diciendo que si nosotros tenemos esta mentalidad de lo que significa tener un carácter cristiano disciplinado, entonces Pablo nos está diciendo y utilizando la alegoría de lo que son los deportes para que entendamos que nosotros también necesitamos aprender cómo nosotros podemos alcanzar lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice, no todos los que corren allí van a ser premiados, solamente va a ser premiado uno. Y luego nos aconseja, corran de tal manera que ustedes puedan ganar, de tal manera que puedan obtener el premio. Entonces, cuando hablamos precisamente de la conducta de los hijos de Dios, tenemos que aprender que aquí está precisamente el secreto para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere decirnos. En el versículo 25, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene de comer grasas, se abstiene de comer alimento chatarra y come solamente pura comida orgánica. ¿Por qué se abstiene de todo eso? Porque está pensando en el premio, está pensando en lo que va a adquirir, está pensando en lo que él quiere alcanzar. Y cuando hablamos de esto, que existe una abstinencia, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, para recibir una corona de olivo, de ramas de olivo, para eso competían en las Olimpiadas en el tiempo de Pablo. Fíjense nada más, por una coronita así de olivos. Y Pablo está haciendo la comparación, que ellos van a recibir una corona corruptible,
que se va a secar. Imagínense cuánto tiempo puede durar las ramas de olivo verdes. Sin embargo, dice, ustedes están corriendo en el estadio, pero tienen que aprender a ser disciplinados para recibir una corona incorruptible, una recompensa de Dios incorruptible. O sea, Dios nos va a recompensar no con cosas materiales. Dios no nos va a recompensar con cosas valiosas de este mundo, sino que va a recompensarnos con premios eternos, en un reino eterno en el que Él quiere que nosotros entremos. Dios está deseando que muchos entren a ese reino eterno al que nos está llamando, y por eso es que la Biblia está siendo predicada por todos lugares, porque Dios quiere que todos se salven. La Biblia lo dice claramente, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pablo dice, antes hiero mi cuerpo. Vean ustedes, así de esta manera, dice Pablo, así como los atletas, así yo corro, absteniéndome de muchas cosas. De esta manera corro, de esta manera peleo, no como a cosa incierta, no como quien pelea como dándole golpes al aire. No es la forma en que yo estoy corriendo, sino que dice en el versículo 25, 27, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que tenemos nosotros que aprender, número uno, que nuestro cuerpo tiene que convertirse en mi esclavo. O sea, este cuerpo tiene que convertirse en mi siervo para poder yo alcanzar la meta, para poder entender los planes de Dios. Y si estás tú corriendo esta carrera, tienes que aprender estos principios espirituales necesarios para lo que tú puedas entender lo que significa poner tu cuerpo en servidumbre. Vean ustedes que Pablo está diciendo que él va a poner su cuerpo en servidumbre, lo quiere convertir en su esclavo, lo quieres convertir en tu siervo. Si te dice, dame cerveza, dile, cállese. Dame droga, cállese. Dame cerveza, cállese. Dame placer. Y ustedes lo convierten en su siervo y aprenden y saben que cuando comenzamos a golpear nuestro cuerpo, eso quiere decir que me determiné a no darle gusto en las cosas que son en contra de los mandamientos de Dios, que van en contra del carácter y la santidad de Dios. Pero mientras no aprendas a golpear tu cuerpo y a convertirlo en tu siervo y no permitirle todo lo que se le antoje, todo lo que quiera, y aprendes a golpearlo, entonces quiere decir que estás comenzando a negarle todo lo que te roba la felicidad de servir a Cristo. ¿Cómo la ven? Es impresionante lo que Dios nos quiere mostrar y lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. O sea, si Dios nos dice que nos neguemos o que neguemos todos los deseos de nuestra carne, es porque Dios sabe que eso nos roba la felicidad de servirlo a Él. Pero ¿qué sucede si hago caso a todo lo que mi cuerpo me pide? Entonces se comienza a debilitar mi carne y mi espíritu. Y mientras más alimento la carne, más deseo va a haber en mí. Me voy a hacer más fisgón, me voy a hacer más chismoso, voy a contristar el Espíritu Santo que está en mí, y voy a tener menos poder en mi vida espiritual para poder, óigame bien, pelear la buena batalla que nos ha sido puesta frente de nosotros. ¿Qué sucede si yo comienzo a perder poder en mi vida? Cuando vengan las pruebas,
de las cuales yo tengo que ser participante porque son parte de la vida cristiana. Cristo dijo que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Qué va a suceder? Voy a salir reprobado. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. ¿Eso no es verdad? No. Cuando alguien dice es que cayó en fornicación, no cayó, es que ya hubo detrás de lo que sucedió, ya hubo un antecedente, ya hubo algo que lo hizo llegar hasta esos límites. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a cosa incierta, no como que quien hiere al aire, sino que de esta manera peleo. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y desde ese momento mi cuerpo se tiene que convertir en mi siervo, se tiene que convertir en mi esclavo. Y óigame bien, vamos nosotros a tener todo el tiempo las tendencias hacia el pecado mientras estemos en este cuerpo. Todos los cristianos vamos a tener siempre la tendencia hacia el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de pecado que le encanta lo prohibido, que le encanta el pecado, que le encantan las cosas que este mundo le quiere dar para entretenerlo, para sacarlo fuera del plan de Dios, para que no alcancemos la corona que nos ha sido propuesta por nuestro Señor Jesucristo. Pero si nuestro cuerpo no lo ponemos en servidumbre a través de una recia disciplina que consiste en toda nuestra vida, o sea, esto no va a terminar en 3 o 4 años si Dios no viene antes, pero es a través de toda nuestra vida cristiana es que nosotros tenemos que aprender a poner a nuestro cuerpo en servidumbre. Pero solamente esto va a suceder a través de una disciplina constante, que va a llevarnos toda nuestra vida hasta la venida de Jesucristo. Y luego dice Pablo, no sea que yo, habiendo predicado a muchos, venga a ser reprobado. Pero antes quiero hablarles un poquito acerca de lo que significa golpear o herir el cuerpo. La palabra golpeo o hiero se deriva de un término que se puede traducir disciplina. Vean ustedes, cuyo significado literal es golpear debajo del ojo. Eso quiere decir que Pablo daba golpes. Por eso Pablo decía, no como a cosa incierta, no como que si estuviera haciendo sombra, como hacen sombra los boxeadores, sino que Pablo estaba consciente que él estaba dando golpes fulminantes a los impulsos corporales, a los impulsos del cuerpo. Golpes fulminantes. Es impresionante. Para que no se frustrara su misión, para que no se frustrara su misión y para que no se frustrara el plan que Dios había determinado para su vida, que no se frustrara todo lo que Dios tenía planeado para él. Y lo mismo podemos decir nosotros. Nosotros tenemos que aprender a darles esos golpes fulminantes a nuestros impulsos que vienen a tentarnos, que vienen a provocarnos, que constantemente estamos luchando en contra de ellos. La oferta del pecado la encontramos todos los días en nuestra vida diaria. Siempre tenemos la oportunidad de pecar contra Dios de alguna forma y de alguna manera, y de esta forma y de otra, pero siempre y todos los días tenemos oportunidades de pecar contra Dios. Pero la decisión de nosotros golpear esos impulsos está en cada uno de nosotros. La razón lógica, ¿por qué? Porque no queremos que se frustren los planes de Dios en nuestras vidas. Yo no quiero que se frustre lo que Dios me ha prometido. La misión de ganar almas para Cristo
Y la palabra reprobado o eliminado, es otra metáfora que también tiene que ver con los juegos atléticos. O sea, un competidor que no cumpliera los requisitos básicos de entrenamiento no podía participar en absoluto, mucho menos tener la oportunidad de ganar. Y Pablo, naturalmente, aquí en esta porción se refiere en especial a los pecados de la carne. Y el apóstol Pedro dijo algo muy importante y muy interesante. Amados, os ruego, fíjense ustedes cómo comenzó a decir el apóstol Pedro, os ruego que como a extranjeros y peregrinos, les ruego, por favor, que ustedes son peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra, que ustedes como peregrinos aprendan a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ya entendieron por qué los golpes? Primera de Pedro 2:11. ¿Por qué? Porque los deseos carnales batallan, o sea, contra el alma. Es como un golpeteo, es como un contrincante en el que nosotros estamos viendo un enemigo con el que peleamos todos los días. Por eso dice Pablo de esta manera: peleo no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que no siendo que yo habiéndoles predicado a muchos, yo venga a ser reprobado y no pueda recibir la corona que Dios me ha prometido. Y aquí el apóstol Pedro nos dice lo importante que tiene entender, o la importancia que tiene entender que hay un enemigo frente a nosotros, con el que estamos batallando, con el que estamos peleando, con el que nos estamos confrontando todos los días de nuestra vida. Lo estamos confrontando desde que nos despertamos, pero mientras estamos dormidos estamos inconscientes del pecado. Pero desde que despertamos comienza la batalla, estos deseos que batallan contra el alma. Porque el apóstol, al decirnos nosotros que debemos de pelear en contra de esos deseos que batallan contra el alma, la razón es muy obvia. ¿Saben ustedes por qué? Porque estos pecados descalifican al hombre. Yo no quiero ser descalificado, yo creo que usted tampoco, ¿verdad? Entonces estos pecados descalifican y puedes terminando siendo reprobado. Y nosotros tenemos que entender, óigame bien, tenemos que entender que todos los cristianos somos extranjeros aquí en esta tierra, en una sociedad secular, porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es y pertenece al reino de los cielos. ¿Sabían ustedes que somos ciudadanos del reino de los cielos? Entonces tenemos que ver nuestras obligaciones en el mundo desde 3 puntos de vista. Vean ustedes, muy importante, tenemos que ver estas obligaciones para formar nuestro carácter desde 3 puntos de vista. Número 1, tenemos que verlo como peregrinos. ¿Ya entendieron esto? Nuestra obligación es entender, número 1, soy peregrino. Ojalá podamos comprender esto. Soy advenedizo, no pertenezco aquí, mi ciudadanía no es de esta tierra. Yo no pertenezco al ambiente del mundo. Dios me llamó a algo mejor. Dios me llamó a algo superior. Dios, cuando me llamó, me hizo ver que Él tenía algo mejor preparado para mí. Es más, cuando Cristo ascendió al cielo, les dijo a sus seguidores: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. O sea, ya entendemos que para poder entender y formar nuestro carácter cristiano, número 1, vamos a entender desde un punto de vista espiritual que somos peregrinos. Número 2, como ciudadanos de un reino que no es de aquí. Este punto de vista es muy importante que lo comprendamos. Sí, Señor.
ciudadanos de un reino que no es de aquí. Número 3, como siervos, o dicho de otra manera, mantengan alejados de sus vidas los deseos carnales, porque te descalifican. Y esto para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo para gloria de Dios, o sea, los cristianos deben de ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como en público. Es importantísimo esto, porque estos deseos, dice el apóstol Pedro, batallan contra el alma. ¿Saben lo que significa batalla? Eso significa que hay una lucha, que hay una fricción, que hay un enfrentamiento. Batallan contra el alma, y esto alude a una campaña militar que se libera en medio de una guerra espiritual. Estamos nosotros dentro de un ambiente de guerra espiritual, y estos deseos son personificados como un ejército de rebeldes o como un ejército de guerrilleros que buscan destruir por todos los medios. Escúcheme bien, están buscando destruir por todos los medios el gozo. Quieren destruir la paz, quieren destruir el ánimo, quieren destruir los deseos de seguir hacia adelante, y quieren destruir la utilidad del servicio cristiano al que Dios nos llamó. Es muy importante que ustedes y yo recibamos este tipo de instrucción en nuestra vida espiritual, para que entendamos que no peleamos como quien hiere al aire. Por ejemplo, cualquiera pudiera decir, bueno, ¿cómo es posible que un hombre tan joven como Esteban, que tenía 20, 21 años, cómo es posible que un hombre tan joven esté perdiendo el tiempo, habiendo tanto ambiente en el mundo? ¿Y por qué razón pudo él entender y comprender que lo que Dios estaba ofreciéndole era algo mucho mejor, era algo mucho superior a lo que el mundo nos puede ofrecer? ¿Por qué? Porque él estaba viviendo una vida disciplinada, entendiendo, reconociendo, recapacitando, meditando siempre en las promesas de Dios. Y cuando esto sucede, lejos de pensar que pues el que no disfruta de lo que hay en el mundo se va a perder de mucho, dígame, ¿de qué te puedes perder? Él escogió mejor ser un mártir por Jesucristo que gozar de los deseos temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía una visión de lo que es el reino eterno que Dios le ha prometido a cada hijo de Dios, a cada creyente, a cada uno de aquellos que se ha entregado a Él. Necesitamos entender que nosotros estamos siempre luchando contra todo eso, porque ataca nuestro ánimo, nuestros deseos de servir, nuestros impulsos para entregarnos a la obra de Dios. Pero gracias a Dios que estamos siendo entrenados, estamos siendo disciplinados y estamos siendo preparados para poder confrontar cualquier cosa que venga sobre nuestras vidas con la ayuda de Dios y con la guianza de su Espíritu Santo. En Primera de Pedro, capítulo 4, quiero que ustedes lean algo conmigo muy importante para poder entender cómo es que nosotros podemos ser capaces de sufrir por la causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros, ¿cómo? En la carne. Vean que Cristo padeció por nosotros en la carne. Vosotros
también tienen, o sea, ustedes también tienen que estar armados. ¿Saben lo que significa esto? Preparados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. O sea, si tú no aprendes, escúcheme bien, si tú no aprendes y no entiendes este secreto de lo que significa poner nuestro cuerpo, nuestra carne en servidumbre, no va a cesar el pecado en tu vida. Téngalo por seguro. La falta de disciplina, la falta de visión, la falta de entendimiento no te permite a ti convertir a tu carne, a tu cuerpo en tu esclavo. ¿Y qué es lo que pasa? El pecado nunca para en tu vida. No se detiene y no se detiene y no puedes vencer. Y no puedes vencer porque no estás siendo disciplinado en tu vida espiritual. Vemos esto en vista del sufrimiento y la muerte y resurrección triunfantes de Cristo. Y sus seguidores deben también de estar dispuestos a sufrir en la carne. Ustedes también tienen que estar dispuestos a sufrir en la carne por Jesucristo. Porque la carne busca lo suyo. El espíritu codicia contra la carne con el espíritu. Dice la Biblia que estas dos cosas se oponen para que no hagas la voluntad de Dios. Es una lucha constante con la que nosotros estamos confrontando nuestras vidas, constantemente. Pero aquellos que han entendido esto saben y entienden que potencialmente produce, cuando nosotros logramos dominar esto, el triunfo más glorioso y más excepcional que nosotros podamos alcanzar. En otras palabras, el cristiano debería aceptar de forma voluntaria la posibilidad latente, no solamente de padecer la carne por Cristo, sino aún estar dispuesto hasta morir por Él. Así debería de ser. Pero no se preocupe, si Dios no lo llama a eso, usted no tiene que hacerlo. Mejor ahí muere, ¿verdad? Muchos van a decir, mejor le doy vuelta. No. Si Dios no lo llama a padecer por Él y aún hasta dar su vida, Dios no lo va a hacer en usted. Si Dios no lo llama a eso. Versículo 2. Para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Pedro, qué impresionante lo que nos está enseñando. Impresionante. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, que conversábamos en lascivias, en carretonerías, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos. Pero dice el versículo 5, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día tiene que llegar el juicio de Dios, y Dios va a llevar a sus hijos a un tribunal llamado el tribunal de Cristo para juzgarlos por todo lo que hayan hecho por medio del cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Quiere decir entonces que lo peor que le puede suceder a un cristiano que sufre de manera injusta sería la muerte. Es lo máximo que le pudiera suceder a un cristiano. Y si el cristiano está armado con la meta de ser librado del pecado
y esa meta se logra por medio de la muerte, pudiéramos decir que esa experiencia se convierte en algo valiosísimo, algo precioso y muy oportuno. Pero no todos Dios, no a todos Dios les va a conceder que estén listos para dar su vida por Él. Pero quiero decirle que ni necesita, pero si Dios lo llama a eso, yo creo que va a ser la experiencia más gloriosa, más valiosa y más oportuna, porque si lo pone en el paredón, pum, pum, y en cuanto suenan los cartuchos, a la presencia del Señor. No les gustó la idea, ¿verdad? Pero yo digo que si Dios nos prepara para eso, lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Además, el arma más poderosa que el enemigo usa en contra del cristianismo, de los cristianos, siempre es, ¿cuál es? La amenaza de la muerte. La amenaza de muerte, la amenaza de muerte. Pero para el cristiano se convierte en algo que es inservible. ¿Saben por qué? Porque Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, y para los cristianos, ¿qué? El morir es ¿qué? Es ganancia. O sea que hasta la muerte se convierte en inservible en contra de los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Ese día se convierte en ganancia y yo quiero ganar. ¿Cuántos quieren ganar la carrera? Vamos a correr de tal manera que podamos obtener el premio que nos ha sido propuesto. En el nombre de Jesús. Oremos a Dios. Ahí donde se encuentra. Padre Celestial, ayúdanos a correr la carrera de tal manera que podamos alcanzar el premio, que podamos alcanzar la corona de vida que Cristo ha prometido a todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida.